la filosofía helenística y el concepto de logos. La filosofía helenística, que floreció tras la muerte de Alejandro Magno, introdujo el concepto de logos, una fuerza o principio cósmico que se consideraba la razón o el orden que subyacía en el universo. Los filósofos estoicos, por ejemplo, veían el logos como una especie de alma del mundo que impregnaba todas las cosas. Juan toma este concepto familiar para su público y lo transforma radicalmente. En lugar de una fuerza impersonal, el logos se identifica con una persona, Jesús. Juan presenta a Jesús como el logos encarnado, la palabra de Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. 2. El judaísmo y la idea de la palabra de Dios. En el judaísmo, la palabra de Dios, en hebreo, dabar, no era solo un sonido o un conjunto de letras, sino una fuerza creativa y dinámica que realizaba la voluntad de Dios en el mundo. La palabra de Dios era el medio por el cual Dios se comunicaba con su pueblo, revelaba sus mandamientos y llevaba a cabo sus propósitos. Juan se basa en esta rica tradición judía para presentar a Jesús como la palabra de Dios hecha carne. Al hacerlo, Juan está afirmando que Jesús es la revelación suprema de Dios, el único que puede darnos a conocer al Padre y mostrarnos el camino a la salvación. 3. ¿Por qué Juan eligió estas palabras? La elección de palabras de Juan en su Evangelio no es casual. Cada término, cada frase, ha sido cuidadosamente seleccionada para comunicar un mensaje profundo y transformador. Al utilizar el concepto de logos, Juan establece un puente entre el mundo judío y el mundo helenístico, presentando a Jesús de una manera que ambos grupos pudieran entender. Al mismo tiempo, Juan redefine el significado de logos, dándole un nuevo contenido y una nueva dirección. En lugar de una fuerza impersonal, el logo se convierte en una persona, Jesús, quien es el centro de la historia y el único camino hacia Dios. 4. El impacto del versículo de Juan. Juan tuvo un impacto profundo en la iglesia primitiva. Este versículo se convirtió en una piedra angular de la cristología, la rama de la teología que se ocupa de la persona y la obra de Cristo. La afirmación de que Jesús es el Logos divino, que existía con Dios desde el principio y que es Dios mismo, sentó las bases para la doctrina de la Trinidad, que afirma que Dios es uno en esencia, pero trino en personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan 1:1 también influyó en la forma en que los primeros cristianos entendían la creación, la revelación y la salvación. Este versículo sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para los cristianos de todo el mundo. 5. Juan nos invita a reflexionar. La frase inicial evoca inmediatamente el Génesis, el primer libro de la Biblia. Este paralelismo no es casual. Juan nos invita a reflexionar sobre el origen de todas las cosas, el momento en que Dios creó el universo y todo lo que existe. Pero Juan va más allá del Génesis. Su principio no es solo el inicio del tiempo, sino también el principio eterno, la realidad que existía antes de la creación y que sigue existiendo más allá del tiempo. 6. ¿Qué significa en el principio? En el principio no se refiere simplemente a un momento cronológico. Implica una realidad trascendente, un punto de partida que está fuera del tiempo y del espacio. Este principio es donde reside la palabra, el verbo divino que es el origen y el fundamento de todo. Juan nos invita a contemplar esta realidad primordial, donde la palabra de Dios existe en plena comunión con el Padre. 7. La palabra y la creación. La palabra no solo es eterna, sino que también es el agente de la creación. Juan nos dice que todas las cosas fueron hechas por medio de él. Esta afirmación nos revela la importancia central de la palabra en el plan de Dios para el universo. La palabra no es solo un instrumento pasivo, sino una fuerza creativa y dinámica que da forma y sentido a la realidad. 8. La palabra. La frase, era la palabra. Nos indica que la palabra no es solo una idea o un concepto abstracto, sino una realidad personal. La palabra es un ser que existe y actúa, que tiene una identidad propia y una voluntad propia. Esta personalidad de la palabra es esencial para comprender su encarnación en Jesús. La palabra no se convierte en una persona, sino que se revela como la persona que siempre ha sido. 9. ¿Quién es la palabra? La pregunta ¿quién es la palabra? Es central para el Evangelio de Juan. A lo largo de su relato, Juan nos revela gradualmente la identidad de la palabra. En el prólogo, nos da algunas pistas importantes, la palabra es eterna, es divina, es el agente de la creación y se encarna en Jesús. Pero la respuesta completa a esta pregunta se encuentra en la persona misma de Jesús, quien es el Verbo hecho carne, la revelación suprema de Dios. 10. La palabra como revelación de Dios. La palabra es la revelación de Dios. A través de la palabra, Dios se da a conocer a la humanidad, comunica su amor y su voluntad, y ofrece el camino a la salvación. La palabra no es solo un mensaje, sino también un encuentro personal con Dios. Al escuchar y acoger la palabra, entramos en comunión con Dios y experimentamos su presencia en nuestra vida. 11. La palabra y la sabiduría divina. La palabra está íntimamente ligada a la sabiduría divina. En el Antiguo Testamento, la sabiduría de Dios se personifica a menudo como una figura femenina que participa en la creación y guía al pueblo de Israel.
Juan retoma esta imagen de la sabiduría divina y la aplica a la palabra. Jesús es la sabiduría de Dios encarnada, la luz que ilumina a todo hombre y mujer. 12. Y la palabra estaba con Dios. La frase, y la palabra estaba con Dios, nos revela la relación íntima y profunda que existe entre la palabra y Dios. La preposición con, en griego, pros, implica una relación dinámica y de reciprocidad. La palabra no solo está junto a Dios, sino que también interactúa con Él, comparte su consejo y participa en sus planes. Esta comunión entre la palabra y Dios es un misterio que supera nuestra comprensión, pero que nos invita a contemplar la grandeza del amor divino. 13. La distinción entre la palabra y Dios. La frase, y la palabra estaba con Dios, también sugiere una distinción entre la palabra y Dios. Aunque comparten la misma naturaleza divina, la palabra y Dios no son lo mismo. Esta distinción es fundamental para la doctrina cristiana de la Trinidad, que afirma que Dios es uno en esencia, pero trino en personas, Padre, Hijo, la Palabra y Espíritu Santo. 14. La intimidad entre la palabra y Dios. A pesar de la distinción entre la palabra y Dios, existe una intimidad profunda entre ellos. La palabra está con Dios, compartiendo su vida y su amor. Esta intimidad se revela en la encarnación, cuando la palabra se hace hombre y habita entre nosotros. Jesús es el Hijo de Dios, el amado del Padre, quien revela la profundidad del amor divino. 15. La palabra como agente de Dios. La palabra no solo está con Dios, sino que también actúa como su agente en el mundo. La palabra es el medio por el cual Dios se comunica con la humanidad, revela su voluntad y lleva a cabo sus propósitos. La palabra es la fuerza creativa que da origen a todas las cosas y la luz que ilumina el camino hacia la salvación. 16. Y la palabra era Dios. La frase, y la palabra era Dios es la culminación del prólogo de Juan. Esta afirmación audaz y sorprendente revela la divinidad de la palabra. La palabra no es solo un ser creado, sino que comparte la misma naturaleza divina que el Padre. Jesús es Dios manifestado en carne humana, la plenitud de la divinidad revelada a la humanidad. 17. La divinidad de la palabra. La divinidad de la palabra es un tema central del Evangelio de Juan. A lo largo de su relato, Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías divino que realiza milagros, perdona pecados y ofrece la vida eterna. La afirmación de que la palabra era Dios no es una idea filosófica abstracta, sino una verdad que se revela en la persona misma de Jesús. 18. ¿Cómo entender la frase la palabra era Dios? La frase la palabra era Dios puede ser difícil de entender para nuestra mente humana. ¿Cómo es posible que la palabra sea a la vez distinta de Dios y, sin embargo, sea Dios mismo? Este es un misterio que supera nuestra comprensión, pero que podemos contemplar a la luz de la fe. La doctrina de la Trinidad nos ayuda a comprender que Dios es uno en esencia, pero trino en personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona comparte la misma divinidad, pero se distingue por sus funciones y relaciones. 19. El debate sobre la traducción. La traducción de la frase la palabra era Dios ha sido objeto de debate entre los estudiosos de la Biblia. Algunas traducciones, como la Nueva Versión Internacional, traducen la frase como la palabra era divina. Esta traducción alternativa busca evitar la identificación directa de la palabra con Dios, pero ha sido criticada por algunos teólogos que consideran que no refleja el significado original del texto griego. 20. Implicaciones teológicas de la divinidad de la palabra. La divinidad de la palabra tiene implicaciones teológicas profundas. Si Jesús es Dios, entonces su encarnación es un acto de amor y humildad incomprensibles. Dios mismo se hace hombre para redimir a la humanidad. La divinidad de Jesús también implica que Él es el único camino hacia Dios. Solo a través de Jesús podemos conocer al Padre y recibir la vida eterna. 21. La Trinidad en Juan 1:1. Aunque la palabra Trinidad no aparece explícitamente en Juan 1:1, este versículo contiene las semillas de la doctrina trinitaria. Al afirmar que la palabra es divina y que está con Dios, Juan nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de Dios. ¿Cómo es posible que Dios sea uno y trino al mismo tiempo? Juan 1:1 nos sugiere que la palabra es una persona distinta de Dios, pero que comparte su misma divinidad. Esta idea se desarrollará más adelante en el Nuevo Testamento, dando lugar a la doctrina de la Trinidad, que afirma que Dios es uno en esencia, pero trino en personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 22. Juan 1:1 y la doctrina de la encarnación. Juan 1:1 es fundamental para la doctrina de la encarnación, que afirma que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Al declarar que la palabra se hizo carne, Juan nos revela que Jesús no es solo un ser humano, sino también el Verbo divino que existía desde el principio con Dios. La encarnación es un misterio central del cristianismo, que nos muestra el amor y la humildad de Dios al asumir nuestra condición humana para redimirnos del pecado y la muerte. 23. La palabra como puente entre Dios y la humanidad. La palabra, al ser a la vez divina y humana, actúa como un puente entre Dios y la humanidad. Al encarnarse en Jesús, la palabra se acerca a nosotros, se hace comprensible y nos revela el amor y la misericordia de Dios.
La palabra es el único camino hacia Dios, el mediador que nos reconcilia con el Padre y nos da acceso a la vida eterna. 24. La centralidad de Cristo en la fe cristiana. Juan 1:1 proclama la centralidad de Cristo en la fe cristiana. Jesús, el Verbo encarnado, es el corazón y el fundamento de nuestra fe. Él es la revelación suprema de Dios, el Salvador que nos redime del pecado y nos ofrece la vida eterna. La fe cristiana no es solo un conjunto de ideas o doctrinas, sino una relación personal con Cristo, quien nos invita a seguirlo y a vivir según su ejemplo. 25. La soteriología. La soteriología es la rama de la teología que se ocupa de la salvación. Juan 1:1 tiene implicaciones importantes para la soteriología, ya que nos revela que la salvación se encuentra en la persona de Jesús. Al ser el Verbo encarnado, Jesús es el único que puede reconciliarnos con Dios y darnos la vida eterna. La salvación no es el resultado de nuestros esfuerzos o méritos, sino un regalo de la gracia de Dios manifestada en Cristo. 26. ¿Cómo impacta Juan 1:1 nuestra comprensión de Dios? Juan 1:1 desafía y expande nuestra comprensión de Dios. Nos revela que Dios no es un ser solitario y distante, sino una comunidad de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos muestra que Dios es eterno, creador y personal, que se revela a nosotros a través de su palabra. Al contemplar la divinidad de Jesús, comprendemos mejor la grandeza y la misericordia de Dios, su amor incondicional y su deseo de reconciliarnos consigo mismo. 27. ¿Cómo transforma Juan 1:1 nuestra relación con Jesús? Juan 1:1 transforma nuestra relación con Jesús al revelarnos su verdadera identidad. Nos muestra que Jesús no es solo un hombre bueno o un profeta, sino el Verbo encarnado, el Hijo de Dios que comparte la misma divinidad que el Padre. Al reconocer a Jesús como Dios manifestado en carne humana, nuestra relación con Él se vuelve más profunda y significativa. Ya no lo vemos como un simple maestro, sino como nuestro Señor y Salvador, el único que puede darnos la vida eterna. 28. ¿Cómo moldea Juan 1:1 nuestra visión del mundo? Juan 1:1 moldea nuestra visión del mundo al mostrarnos que la creación no es el resultado del azar o de una fuerza ciega, sino el fruto de la voluntad y el amor de Dios. Nos revela que el mundo tiene un propósito y un significado, que todo lo que existe ha sido creado por medio de la palabra y para la gloria de Dios. Al comprender el papel central de Jesús en la creación, nuestra visión del mundo se transforma. Ya no vemos la realidad como algo separado de Dios, sino como un reflejo de su presencia y su amor. 29. Juan 1:1 como fuente de esperanza y consuelo. En momentos de dificultad y sufrimiento, Juan 1:1 puede ser una fuente de esperanza y consuelo. Al recordar que Jesús es el Verbo eterno, que existe desde el principio con Dios y que se hizo hombre para salvarnos, encontramos fuerza y aliento. Sabemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada paso del camino. La promesa de la vida eterna, que se revela en la palabra, nos da esperanza en medio de la desesperación y nos consuela en el dolor. 30. Juan 1:1 como llamado a la adoración. Juan 1:1 es un llamado a la adoración. Al contemplar la grandeza de Dios y su amor por nosotros, sentimos la necesidad de alabarlo y glorificarlo. La divinidad de Jesús, revelada en la palabra, nos invita a postrarnos ante Él y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. La adoración no es solo un acto religioso, sino una respuesta natural y espontánea a la belleza y la santidad de Dios. Al adorar a Dios, nos abrimos a su presencia y experimentamos su amor en plenitud. 31. Génesis 1:1, el principio de la creación. El primer versículo de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es una declaración concisa pero trascendental sobre el origen del universo. Este versículo establece que Dios es el creador de todo lo que existe, desde las estrellas y los planetas hasta la tierra y todos los seres vivos. Génesis 1:1 nos invita a reflexionar sobre la grandeza y el poder de Dios, quien con su palabra dio origen a la realidad que conocemos. Este versículo es el fundamento de nuestra comprensión del mundo y de nuestro lugar en él. 32. Éxodo 3:14. El nombre de Dios. En el libro de Éxodo, Dios se revela a Moisés a través de una zarza ardiente y le dice su nombre: Yo soy el que soy. Este nombre, que en hebreo se puede traducir como Yahvé, expresa la naturaleza misma de Dios, su eternidad, su inmutabilidad y su presencia constante. El nombre de Dios es sagrado y revela su intimidad con su pueblo. Al pronunciar el nombre de Dios, reconocemos su poder y su amor y nos comprometemos a seguir sus caminos. 33. Isaías 9:6. Los títulos del Mesías. El profeta Isaías, siglos antes del nacimiento de Jesús, anunció la llegada del Mesías, un rey que traería paz y justicia al mundo. En Isaías 9:6 se le dan al Mesías títulos gloriosos: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estos títulos revelan la divinidad y la misión del Mesías, quien sería un líder sabio y poderoso, un refugio para su pueblo y un agente de paz en el mundo. Este versículo es una profecía que se cumple en Jesús, quien es el Mesías prometido y el Salvador de la humanidad. 34. Mateo 11:27. La relación entre el Padre y el Hijo. En el Evangelio de Mateo, Jesús revela la singularidad de su relación con el Padre,
todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Este versículo nos muestra la intimidad y la unidad que existen entre el Padre y el Hijo. Jesús es el único que conoce plenamente al Padre y que puede revelarlo a nosotros. Esta relación única entre el Padre y el Hijo es fundamental para nuestra comprensión de la Trinidad y de la salvación que se nos ofrece en Cristo. 35. Filipenses 2, 6-11. La humillación y exaltación de Cristo. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, describe la humillación y exaltación de Cristo. Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró la igualdad con Dios como algo a lo cual aferrarse. Al contrario, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje nos muestra la grandeza del amor de Jesús, quien se humilló hasta la muerte para redimirnos. Al mismo tiempo, nos revela la gloria de su exaltación, cuando Dios lo levantó y le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Este pasaje es una invitación a la adoración y al reconocimiento de Jesús como Señor. 36. Interpretaciones históricas. A lo largo de la historia del cristianismo, Juan 1:1 ha sido objeto de diversas interpretaciones. Los primeros padres de la Iglesia, como Agustín de Hipona, dieron en este versículo un fundamento para la doctrina de la Trinidad. Durante la Edad Media, los teólogos escolásticos, como Tomás de Aquino, profundizaron en la comprensión de la relación entre el Verbo y Dios. En la Reforma Protestante, Martín Lutero y Juan Calvino enfatizaron la importancia de la palabra como revelación divina. Estas interpretaciones históricas han enriquecido nuestra comprensión de Juan 1:1 y han dado forma a la teología cristiana. 37. Interpretaciones teológicas. Desde una perspectiva teológica, Juan 1:1 es un texto clave para comprender la naturaleza de Dios, la identidad de Jesús y la relación entre ambos. La afirmación de que la palabra era Dios ha sido fundamental para el desarrollo de la cristología, la doctrina que se ocupa de la persona y la obra de Cristo. Juan 1:1 también ha influido en la teología trinitaria, que busca explicar la unidad y la diversidad de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este versículo sigue siendo un centro de reflexión teológica y un desafío para nuestra comprensión de los misterios de la fe. 38. Interpretaciones literarias. Desde una perspectiva literaria, Juan 1:1 es un texto cuidadosamente elaborado que utiliza recursos poéticos y retóricos para comunicar su mensaje. La repetición de la palabra, logos en griego, enfatiza su importancia central. El paralelismo entre era con Dios y era Dios subraya la unidad y la distinción entre el Verbo y el Padre. La frase en el principio evoca el Génesis y sugiere una conexión entre la creación y la palabra. Al analizar la estructura y el lenguaje de Juan 1:1, podemos apreciar su belleza literaria y su profundidad significativa. 39. Interpretaciones contemporáneas. En la actualidad, Juan 1:1 sigue siendo objeto de estudio y debate. Algunos teólogos contemporáneos han propuesto nuevas interpretaciones que buscan dialogar con la cultura y el pensamiento actual. Por ejemplo, algunos han destacado la importancia de la palabra como fuente de significado y de sentido en un mundo marcado por la incertidumbre y el relativismo. Otros han explorado la relación entre la palabra y la justicia social, la liberación de los oprimidos y la defensa de los derechos humanos. Estas interpretaciones contemporáneas muestran que Juan 1:1 sigue siendo un texto vivo y relevante para nuestro tiempo. 40. El desafío de la diversidad interpretativa. La diversidad de interpretaciones de Juan 1:1 puede ser un desafío para nuestra comprensión. ¿Cómo podemos saber cuál es la interpretación correcta? ¿Debemos elegir una interpretación y rechazar las demás? Es importante reconocer que la riqueza de Juan 1:1 permite múltiples perspectivas y enfoques. En lugar de buscar una única interpretación correcta, podemos aprender de la diversidad de puntos de vista y enriquecer nuestra propia comprensión. El diálogo y la discusión son fundamentales para profundizar en el significado de este texto y para descubrir nuevas dimensiones de su verdad. 41. Juan 1:1 como defensa de la deidad de Cristo. A lo largo de la historia del cristianismo, Juan 1:1 ha servido como una poderosa defensa de la deidad de Cristo. La afirmación de que la palabra era Dios ha sido fundamental para afirmar que Jesús no es solo un ser humano o un profeta, sino que comparte la misma naturaleza divina que el Padre. Este versículo ha sido utilizado para refutar diversas herejías que negaban la divinidad de Jesús, como el arrianismo y el docetismo. Juan 1:1 sigue siendo un pilar de la cristología y una fuente de inspiración para la reflexión teológica sobre la identidad de Cristo. 42. Juan 1:1 y el debate con el arrianismo. En el siglo IV, el arrianismo, una doctrina que negaba la plena divinidad de Cristo, desafió la ortodoxia cristiana. Los arrianos afirmaban que Jesús era un ser creado por Dios, subordinado al Padre y, por lo tanto, no eterno ni divino en el mismo sentido que el Padre.
Juan 1.1 jugó un papel crucial en el debate con el arrianismo. Los defensores de la ortodoxia, como Atanasio de Alejandría, utilizaron este versículo para argumentar que Jesús, al ser la palabra divina, era eterno y consustancial al Padre. El Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo condenó el arrianismo y afirmó la plena divinidad de Cristo, basándose en gran parte en la interpretación de Juan 1.1. 43. Juan 1.1 y la respuesta a las objeciones modernas. En la actualidad, Juan 1.1 sigue siendo objeto de debate y reinterpretación. Algunas corrientes teológicas contemporáneas, influenciadas por el pensamiento secular y el relativismo postmoderno, cuestionan la divinidad de Cristo y proponen nuevas lecturas de este versículo. Sin embargo, la tradición cristiana, basada en la Escritura y en la reflexión teológica de siglos, sigue afirmando la plena divinidad de Jesús como un elemento central de la fe. Juan 1.1, con su declaración audaz y misteriosa, sigue siendo un desafío para nuestra comprensión y una invitación a profundizar en el misterio de la Encarnación y la Trinidad. 44. Juan 1.1 en la pintura. A lo largo de la historia del arte cristiano, Juan 1.1 ha inspirado a numerosos pintores a crear obras que reflejan la profundidad y el misterio de este versículo. Desde los iconos bizantinos que representan el Verbo encarnado hasta las pinturas renacentistas que ilustran la creación del mundo, Juan 1.1 ha sido una fuente de inspiración para artistas de todas las épocas. Algunos pintores han buscado plasmar la divinidad de Cristo a través de símbolos y alegorías, mientras que otros han preferido representar escenas bíblicas que aluden al papel de la palabra en la creación y la redención. 45. Juan 1.1 en la música. La música sacra también se ha nutrido de Juan 1.1 a lo largo de los siglos. Compositores de todas las épocas han creado obras corales, himnos y cantatas que celebran la divinidad de Cristo y su papel como verbo creador. Desde el Mesías de Händel, que incluye pasajes de Juan 1, hasta las composiciones contemporáneas que exploran nuevas formas de expresión musical, Juan 1.1 ha sido una fuente de inspiración para la música sacra de todas las tradiciones cristianas. 46. Juan 1.1 en la literatura. Juan 1.1 ha dejado su huella en la literatura de diversas épocas y géneros. Desde los escritos de los primeros padres de la Iglesia hasta las novelas y poemas contemporáneos, este versículo ha sido objeto de reflexión y reinterpretación. Algunos autores han explorado las implicaciones teológicas de Juan 1.1 a través de personajes y narraciones ficticias, mientras que otros han utilizado el lenguaje poético para expresar la belleza y el misterio de la palabra divina. Juan 1.1 sigue siendo una fuente de inspiración para la literatura que busca explorar los grandes interrogantes de la existencia y la trascendencia. 47. Juan 1.1 en el cine. Aunque no es tan frecuente como en otras formas de expresión artística, Juan 1.1 también ha aparecido en el cine, ya sea de manera explícita o implícita. Algunas películas han adaptado pasajes del Evangelio de Juan, incluyendo el prólogo que contiene este versículo fundamental. Otras películas, aunque no aborden directamente el texto bíblico, pueden explorar temas relacionados con la divinidad de Cristo, la creación o la búsqueda de sentido en la vida, que tienen resonancia con Juan 1.1. 48. El impacto cultural de Juan 1.1. Más allá de su importancia teológica y religiosa, Juan 1.1 ha tenido un impacto cultural significativo. Este versículo ha inspirado a artistas, músicos, escritores y pensadores de diversas épocas y tradiciones. La idea de la palabra como fuente de creación, de sabiduría y de sentido ha resonado en la cultura occidental y ha contribuido a la formación de nuestra visión del mundo. Juan 1.1 sigue siendo un texto relevante para la reflexión sobre la condición humana, la búsqueda de la verdad y el significado de la existencia. 49. Juan 1.1. Un versículo que sigue hablando. A pesar de haber sido escrito hace miles de años, Juan 1.1 sigue hablando a la humanidad en el siglo XXI. Su mensaje trasciende el tiempo y la cultura, y continúa resonando en el corazón de quienes buscan la verdad y el sentido de la vida. Este versículo nos invita a reflexionar sobre los misterios de la fe, la naturaleza de Dios y la identidad de Jesús. Su lenguaje poético y profundo sigue inspirando a teólogos, artistas y creyentes de todo el mundo. 50. La relevancia eterna de Juan 1.1. La relevancia de Juan 1.1 es eterna porque aborda preguntas fundamentales que la humanidad se ha planteado desde siempre. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Este versículo nos ofrece respuestas que no cambian con el tiempo, ya que se basan en la realidad trascendente de Dios y su palabra. Juan 1.1 nos recuerda que Dios es el origen de todo, que Jesús es la revelación de su amor y que la fe es el camino hacia la plenitud y la vida eterna. 51. El desafío de vivir a la luz de Juan 1.1. Juan 1.1 no es solo un texto para ser estudiado o interpretado, sino también una invitación a vivir a la luz de su mensaje. Creer que la palabra era Dios implica un compromiso personal con Jesús y su Evangelio. Significa reconocer su divinidad, seguir sus enseñanzas y amar a Dios y al prójimo como Él nos amó. Vivir a la luz de Juan 1.1 es un desafío que nos invita a transformar nuestra vida y a construir un mundo más justo y fraterno. 52. Juan 1.1, una invitación a la fe. Juan 1.1 es una invitación a la fe. Este versículo nos invita a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios y a reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador.
La fe no es solo una creencia intelectual, sino una experiencia personal que nos transforma y nos llena de esperanza. Juan 1:1 nos recuerda que Dios nos ama y que quiere tener una relación con nosotros. La fe es la respuesta a ese amor, un camino de encuentro y comunión con Dios a través de Jesús. 53. La centralidad de Juan 1:1 en el mensaje bíblico. Juan 1:1 ocupa un lugar central en el mensaje bíblico. Este versículo resume y anticipa los temas principales de la Escritura: la creación, la revelación, la encarnación, la redención y la Trinidad. Juan 1:1 es como una llave que abre las puertas a la comprensión de toda la Biblia. Al meditar en este versículo, podemos profundizar en nuestra fe y descubrir la unidad y la coherencia del plan de Dios para la humanidad. 54. El Verbo encarnado. Juan 1:14 nos revela que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta encarnación es el corazón del cristianismo. Dios, en su amor, se humilló a sí mismo y tomó nuestra naturaleza humana en Jesús. El Verbo, que era Dios desde el principio, se hizo hombre para redimirnos del pecado y la muerte. La encarnación es un misterio central de la fe cristiana, que nos muestra la cercanía y la misericordia de Dios. 55. La luz del mundo. Jesús es la luz del mundo, Juan 8:12. Esta metáfora nos habla de su papel como revelador de la verdad y guía para la humanidad. En un mundo marcado por la oscuridad del pecado y la ignorancia, Jesús brilla como un faro que ilumina el camino hacia Dios. Su luz nos muestra la verdad sobre nosotros mismos, sobre Dios y sobre el propósito de nuestra vida. 56. El Cordero de Dios. Juan el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Esta imagen evoca el sacrificio de los corderos en el Antiguo Testamento, que eran ofrecidos a Dios como expiación por los pecados. Jesús, como Cordero de Dios, se ofreció a sí mismo en sacrificio en la cruz para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. 57. El camino, la verdad y la vida. Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, Juan 14:6. Esta declaración nos muestra que Jesús es el único mediador entre Dios y la humanidad. Él es el camino que nos lleva al Padre, la verdad que nos libera del engaño y la vida que nos da la eternidad. 58. La puerta de las ovejas. Jesús se comparó a sí mismo con la puerta de las ovejas, Juan 10:7. Esta metáfora nos habla de su papel como protector y guía de su pueblo. Jesús es la puerta que nos da acceso al redil de Dios, donde encontramos seguridad, alimento y vida abundante. 59. El buen pastor. Jesús también se llamó a sí mismo el buen pastor, Juan 10:11. Esta imagen nos muestra su amor y cuidado por sus ovejas, es decir, por todos aquellos que creen en Él. El buen pastor da su vida por sus ovejas y las guía hacia la vida eterna. 60. El pan de vida. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, nunca tendrá sed. Juan 6:35. Esta metáfora nos habla de Jesús como alimento espiritual que nos sustenta y nos da vida eterna. Creer en Jesús es como comer este pan que nos sacia y nos da fuerza para seguir el camino de Dios. 61. El agua viva. Jesús prometió dar agua viva a todo aquel que cree en Él, Juan 4:10. Esta agua viva es el Espíritu Santo, que sacia nuestra sed espiritual y nos da la vida eterna. El Espíritu Santo es el regalo de Dios para todos los que creen en Jesús. 62. La resurrección y la vida. Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, Juan 11:25. Esta afirmación nos muestra el poder de Jesús sobre la muerte. Él no solo resucitó de entre los muertos, sino que también nos ofrece la vida eterna a todos los que creen en Él. 63. El Alfa y la Omega. En el libro del Apocalipsis, Jesús se revela como el Alfa y la Omega, principio y fin, Apocalipsis 1:8. Esta imagen nos habla de su eternidad y su plenitud. Jesús es el principio y el fin de todas las cosas, el origen y el destino de todo lo que existe. 64. El principio y el fin. La expresión el principio y el fin refuerza la idea de la eternidad de Jesús. Él es el creador y el consumador de todas las cosas. Nada existe fuera de Él, y todo encuentra en Él su sentido y su propósito. 65. El Rey de Reyes y Señor de Señores. En el Apocalipsis, Jesús es aclamado como Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19:16. Este título reconoce su autoridad y su poder sobre todo lo creado. Jesús es el verdadero Rey, el que gobierna con justicia y amor. 66. El Hijo de Dios. Jesús es llamado Hijo de Dios porque es engendrado por el Padre desde la eternidad. Esta filiación divina es única y Jesús es el Hijo unigénito de Dios, el único que conoce plenamente al Padre y que puede revelarlo a nosotros. 67. El Hijo del Hombre. Jesús también se llamó a sí mismo Hijo del Hombre, Marcos 14:62. Este título, que evoca la figura humana y celestial del libro de Daniel, subraya la humanidad de Jesús y su misión redentora.
Jesús es el Hijo del Hombre que vino a servir y a dar su vida por la humanidad. 68. El Mesías. Los judíos esperaban la llegada del Mesías, un rey que liberaría a Israel de la opresión y restauraría el reino de Dios. Jesús es el Mesías prometido, el ungido de Dios que vino a traer la salvación a todo el mundo. 69. El Cristo. El título Cristo es la traducción griega del hebreo Mesías. Ambos términos significan ungido. Jesús es el Cristo, el ungido por Dios para ser rey, sacerdote y profeta. 70. Jesús de Nazaret. Jesús nació en Belén y creció en Nazaret, un pequeño pueblo de Galilea. Por eso, se le conoce como Jesús de Nazaret. Este nombre subraya su humanidad y su conexión con la historia y la cultura de su pueblo. 71. El Salvador. Jesús es el Salvador porque vino a salvar a la humanidad del pecado y la muerte. Su nombre, Jesús, significa llave salva. En Jesús encontramos la salvación que necesitamos para reconciliarnos con Dios y vivir la vida eterna. 72. El Redentor. Jesús es el Redentor porque nos rescató del pecado y la esclavitud del mal. Su sacrificio en la cruz pagó el precio de nuestra redención y nos liberó del poder del pecado. 73. El Mediador. Jesús es el mediador entre Dios y la humanidad. Él es el único que puede reconciliarnos con Dios y darnos acceso a su presencia. Su muerte y resurrección han abierto un camino nuevo hacia el Padre. 74. El Sumo Sacerdote. Jesús es nuestro Sumo Sacerdote porque se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Él intercede por nosotros ante el Padre y nos ayuda a acercarnos a Dios. 75. El Profeta. Jesús es el profeta que anuncia el reino de Dios y revela la voluntad del Padre. Sus palabras son palabras de vida eterna que nos guían por el camino de la salvación. 76. El Siervo Sufriente. Jesús es el Siervo Sufriente anunciado por el profeta Isaías. Él tomó sobre sí nuestros pecados y sufrió por nosotros para que tuviéramos vida. Su sufrimiento es un signo de su amor y su obediencia a la voluntad del Padre. 77. El León de Judá. En el libro del Apocalipsis, Jesús es llamado el León de Judá, Apocalipsis 5:5. Esta imagen evoca la fuerza y la majestad del rey David, que era de la tribu de Judá. Jesús, como León de Judá, es el rey victorioso que ha vencido al pecado y a la muerte. Esta imagen nos habla de su poder y autoridad, pero también de su valentía y su amor por su pueblo. 78. La estrella de Belén. La estrella de Belén guió a los magos de Oriente hasta el lugar donde había nacido Jesús, Mateo 2, 1, 12. Esta estrella es un signo de la llegada del Mesías, la luz que brilla en la oscuridad y guía a los que buscan a Dios. La estrella de Belén es un símbolo de esperanza y de fe, que nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. 79. El amigo de los pecadores. Jesús fue conocido como amigo de los pecadores porque se acercaba a los marginados y excluidos de la sociedad. Él comía con ellos, los perdonaba y les ofrecía la oportunidad de una nueva vida. Jesús no vino a condenar a los pecadores, sino a llamarlos al arrepentimiento y a la fe. Su amistad con los pecadores es un signo de su amor incondicional y su misericordia. 80. El médico de almas. Jesús es el médico de almas porque sana las heridas del pecado y nos restaura a la imagen de Dios. Su amor y su perdón tienen el poder de transformar nuestras vidas y devolvernos la salud espiritual. Jesús no solo sana las enfermedades físicas, sino también las del alma, como la culpa, la tristeza y la desesperación. Él es el médico que nos ofrece la curación completa y la vida abundante. 81. El Consolador. En Juan 14:16, Jesús promete enviar a sus discípulos otro Consolador para que esté con ellos para siempre. Este Consolador es el Espíritu Santo, quien viene a llenar el vacío dejado por la ausencia física de Jesús. El Espíritu Santo es el abogado que defiende a los creyentes, el Maestro que los guía a la verdad y el Consolador que los fortalece en la tribulación. 82. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, la unión de amor entre el Padre y el Hijo. Él es el poder y la presencia de Dios que actúa en el mundo y en la Iglesia. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, nos regenera, nos sella como hijos de Dios y nos capacita para vivir la vida cristiana. 83. El Espíritu de verdad. Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, Juan 16:13. Esto significa que el Espíritu Santo es quien nos revela la verdad acerca de Dios, de nosotros mismos y del mundo. Él nos guía a toda verdad y nos ayuda a discernir entre la verdad y el error. 84. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Dios porque Él es la presencia misma de Dios en el mundo y en nosotros. Él es quien nos capacita para clamar Abba, Padre, Romanos 8:15, y nos hace partícipes de la naturaleza divina. 85. La Trinidad. La doctrina de la Trinidad afirma que Dios es uno en esencia, pero trino en personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Cada persona de la Trinidad es completamente Dios, pero se distingue por sus funciones y relaciones. El Padre es el origen y la fuente de todo, el Hijo es el Verbo encarnado que se revela a nosotros, y el Espíritu Santo es el poder y la presencia de Dios que actúa en el mundo y en la Iglesia. 86. El Padre. El Padre es la primera persona de la Trinidad, el Creador y el sustentador de todo. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y, por medio de Él, también nuestro Padre. El Padre nos ama con un amor eterno y nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir y ser felices. 87. El Hijo. El Hijo es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado que se hizo hombre en Jesús. Él es el Hijo unigénito de Dios, el único que conoce plenamente al Padre y que puede revelarlo a nosotros. Jesús es el camino, la verdad y la vida, el único que puede llevarnos al Padre. 88. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, el poder y la presencia de Dios que actúa en el mundo y en la Iglesia. Él es quien nos convence de pecado, nos regenera, nos sella como hijos de Dios y nos capacita para vivir la vida cristiana. 89. La creación. La creación es el acto por el cual Dios hizo el universo y todo lo que existe. Dios creó el mundo por su amor y para su gloria. La creación es un testimonio de la grandeza y el poder de Dios, así como de su amor y cuidado por la humanidad. 90. La encarnación. La encarnación es el misterio central del cristianismo, por el cual Dios se hizo hombre en Jesús. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros, para redimirnos del pecado y la muerte. La encarnación es un signo del amor y la humildad de Dios, que se abajó hasta nosotros para elevarnos a Él. En el Apocalipsis, Jesús es llamado el León de Judá, Apocalipsis 5:5. Esta imagen evoca la fuerza y la majestad del rey David, que era de la tribu de Judá. Jesús, como León de Judá, es el Rey victorioso que ha vencido al pecado y a la muerte. 91. La crucifixión. La crucifixión de Jesús es un evento central en la historia del cristianismo. En la cruz, Jesús sufrió la agonía y la humillación, llevando sobre sí los pecados de la humanidad. Su muerte, aunque dolorosa y trágica, es un acto de amor y sacrificio que nos ofrece la redención y la vida eterna. La cruz se convierte en un símbolo de esperanza y de victoria sobre el pecado y la muerte. 92. La resurrección. La resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. Al resucitar de entre los muertos, Jesús demostró su poder sobre la muerte y nos abrió el camino a la vida eterna. La resurrección es un signo de esperanza y de victoria, que nos asegura que la muerte no tiene la última palabra. Jesús resucitado es el Señor de la vida, que nos invita a seguirlo y a vivir según su ejemplo. 93. La ascensión. Después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo, donde se sentó a la derecha de Dios Padre. La ascensión es un evento que nos muestra la gloria y la exaltación de Jesús. Al ascender al cielo, Jesús no se alejó de nosotros, sino que continúa intercediendo por nosotros ante el Padre. La ascensión es un signo de esperanza, que nos asegura que un día estaremos con Jesús en el cielo. 94. La segunda venida. Los cristianos creen que Jesús volverá a la tierra un día, en gloria y majestad. La segunda venida es un evento que marcará el final de la historia y el comienzo del reino de Dios en su plenitud. La segunda venida es una esperanza para los creyentes que anhelan el día en que Jesús regrese para juzgar a los vivos y a los muertos y establecer su reino de paz y justicia. 95. El juicio final. Cuando Jesús regrese, habrá un juicio final en el que todos los seres humanos serán juzgados por sus acciones y sus palabras. El juicio final será un momento de verdad y justicia, en el que cada uno recibirá la recompensa que le corresponda. El juicio final es una advertencia para los que hacen el mal, pero también una esperanza para los justos, que serán vindicados y recibirán la vida eterna. 96. El reino de Dios. El reino de Dios es el reino de paz, justicia y amor que Jesús vino a anunciar y a establecer. El reino de Dios no es solo un lugar, sino también una realidad presente en el corazón de los creyentes. El reino de Dios es un regalo de Dios, que se nos ofrece a través de la fe en Jesús. El reino de Dios es una esperanza para el futuro, pero también un compromiso para el presente, que nos invita a trabajar por un mundo más justo y fraterno. 97. La vida eterna. La vida eterna es la promesa que Jesús ofrece a todos los que creen en Él. No es solo una prolongación de la vida terrenal, sino una vida nueva y diferente, libre del pecado, el sufrimiento y la muerte. La vida eterna es una comunión plena con Dios, un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Es la meta final de la fe cristiana, la esperanza que nos sostiene en medio de las dificultades y nos impulsa a vivir según el ejemplo de Jesús. 98. El amor de Dios. El amor de Dios es la fuerza que mueve toda la creación y la razón de ser de nuestra existencia. Es un amor incondicional, que nos ama a pesar de nuestras faltas y debilidades. El amor de Dios se manifiesta en la creación, en la encarnación de Jesús y en el don del Espíritu Santo. Es un amor que nos invita a amar a Dios y a nuestro prójimo, a perdonar y a servir. 99. La gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo inmerecido que nos ofrece la salvación y la vida eterna. No podemos ganar la gracia de Dios por nuestros propios méritos, sino que la recibimos por la fe en Jesús.
La gracia de Dios es un poder que nos transforma y nos capacita para vivir según su voluntad. Es un don que nos llena de esperanza y nos impulsa a amar y servir a los demás. 100. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios es su compasión y su perdón hacia nosotros. Dios es misericordioso porque conoce nuestra debilidad y nuestro pecado. Su misericordia nos ofrece una nueva oportunidad, nos perdona nuestros errores y nos ayuda a levantarnos cuando caemos. La misericordia de Dios es un ejemplo para nosotros, que debemos ser misericordiosos con los demás como Dios lo es con nosotros. 101. La justicia de Dios. La justicia de Dios es su rectitud y su santidad. Dios es justo porque no tolera el pecado y porque juzga a cada uno según sus obras. Pero la justicia de Dios no es solo castigo, sino también restauración y reconciliación. Dios es justo porque quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Su justicia se manifiesta en su amor y su misericordia. 102. La santidad de Dios. La santidad de Dios es su perfección y su pureza. Dios es santo porque está separado del pecado y del mal. Su santidad nos invita a ser santos como Él es santo, a vivir según su voluntad y a buscar la perfección en el amor. La santidad de Dios es un ideal que nos impulsa a superarnos a nosotros mismos y a crecer en la fe. 103. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios es su poder y su autoridad sobre todo lo creado. Dios es soberano porque es el creador y el dueño de todo. Su soberanía no es una imposición, sino un acto de amor y de libertad. Dios nos ha creado libres para elegir entre el bien y el mal, pero su soberanía nos asegura que su plan se cumplirá. La soberanía de Dios es un motivo de confianza y de esperanza, que nos anima a poner nuestra vida en sus manos. 104. La omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios es su poder ilimitado para hacer todo lo que quiere. No hay nada imposible para Dios. Su poder se manifiesta en la creación del universo, en los milagros que realizó Jesús y en la transformación que obra en la vida de los creyentes. La omnipotencia de Dios es un motivo de confianza y esperanza, pues sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. 105. La omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios es su conocimiento perfecto de todas las cosas. Dios conoce todo lo pasado, presente y futuro. No hay nada oculto para Él. Su conocimiento es infinito y sobrepasa nuestra comprensión. La omnisciencia de Dios nos invita a la humildad, pues sabemos que Él conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. 106. La omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios es su presencia en todo lugar y en todo momento. Dios no está limitado por el espacio ni por el tiempo. Él está presente en cada rincón del universo y en el corazón de cada persona. La omnipresencia de Dios es un motivo de consuelo, pues sabemos que Él siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. 107. La inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios es su cualidad de no cambiar. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sus atributos y su carácter son eternos e inmutables. La inmutabilidad de Dios es un motivo de seguridad, pues sabemos que podemos confiar en sus promesas y en su amor, que nunca fallan. 108. La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es su cualidad de ser fiel a sus promesas y a su pueblo. Dios es fiel porque es amor y porque no puede negarse a sí mismo. Su fidelidad es un motivo de esperanza, pues sabemos que podemos confiar en Él y en su palabra, que siempre se cumple. 109. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación de Dios a la humanidad. Se manifiesta de forma suprema en Jesucristo. La palabra de Dios es viva y eficaz, y tiene el poder de transformar nuestras vidas. Es la fuente de verdad, sabiduría y vida eterna. 110. La Biblia. La Biblia es el conjunto de libros canónicos que contienen la palabra de Dios. Fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y es la regla de fe y práctica para los cristianos. La Biblia nos revela la historia de la salvación, el amor de Dios y el camino a la vida eterna. 111. El Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de salvación que Jesús anunció. Nos dice que Dios nos ama y que nos ofrece el perdón de nuestros pecados y la vida eterna a través de la fe en Jesús. El Evangelio es un mensaje de esperanza y de alegría, que nos invita a seguir a Jesús y a vivir según su ejemplo. 112. La fe. La fe es la respuesta del ser humano al amor de Dios y a su palabra. Es la confianza en que Dios existe, en que Jesús es el Hijo de Dios y en que el Espíritu Santo nos guía a la verdad. La fe es un don de Dios, pero también un acto de libertad y de compromiso personal. Es la base de la vida cristiana y el camino a la salvación. 113. La esperanza. La esperanza es la confianza en que Dios cumplirá sus promesas y en que el futuro será mejor. No es un optimismo ingenuo, sino una certeza basada en la fidelidad de Dios y en la resurrección de Jesús. La esperanza cristiana nos sostiene en medio de las dificultades, nos da fuerza para seguir adelante y nos impulsa a trabajar por un mundo más justo y fraterno. Es una luz que brilla en la oscuridad y nos guía hacia la vida eterna. 114. El amor. El amor es el mandamiento principal y el centro de la vida cristiana. No es solo un sentimiento, sino una decisión y una acción. El amor de Dios es la fuente y el modelo de todo amor verdadero.
Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos resume toda la ley y los profetas. El amor se manifiesta en el servicio, el perdón, la compasión y la entrega de la vida por los demás. 115. El perdón. El perdón es la gracia de Dios que nos libera de la culpa y la condenación. Se basa en el sacrificio de Jesús en la cruz, donde Él llevó nuestros pecados. El perdón es un regalo inmerecido que nos ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo. Recibir el perdón de Dios nos capacita para perdonar a los demás y para vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. 116. La salvación. La salvación es la liberación del pecado, la muerte y la condenación. Es un regalo de Dios que se nos ofrece por medio de la fe en Jesús. La salvación es un proceso que comienza en esta vida y culmina en la vida eterna. Incluye el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, la transformación del corazón y la esperanza de la gloria futura. 117. La redención. La redención es el acto por el cual Jesús nos rescató del pecado y la esclavitud del mal. Su sacrificio en la cruz pagó el precio de nuestra libertad y nos abrió el camino a la vida eterna. La redención es un acto de amor y de justicia, que nos libera de la culpa y nos devuelve la dignidad de hijos de Dios. Es una gracia que nos invita a vivir agradecidos y a servir a los demás. 118. La justificación. La justificación es el acto mediante el cual Dios declara justo al pecador que cree en Jesús. No se basa en las obras de la ley, sino en la gracia de Dios y en el sacrificio de Jesús en la cruz. Al ser justificados, somos perdonados de nuestros pecados y reconciliados con Dios. La justificación es un regalo inmerecido que recibimos por la fe. 119. La santificación. La santificación es el proceso gradual mediante el cual el creyente es transformado a la imagen de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Es un camino de crecimiento espiritual en el que aprendemos a amar a Dios y a nuestro prójimo, a vencer el pecado y a vivir según la voluntad de Dios. La santificación es un proceso que dura toda la vida y que culmina en la glorificación. 120. La glorificación. La glorificación es el estado final de perfección y plenitud que los creyentes experimentarán en la resurrección. En la glorificación, seremos liberados completamente del pecado y la muerte, y recibiremos un cuerpo glorificado como el de Cristo. La glorificación es la esperanza final de los cristianos y la culminación del plan de salvación de Dios. 121. La Iglesia. La Iglesia es la comunidad de creyentes que han sido llamados por Dios a seguir a Jesús. Es el cuerpo de Cristo, del cual todos los creyentes son miembros. La Iglesia tiene la misión de anunciar el Evangelio, de celebrar los sacramentos y de servir al prójimo. La Iglesia es una comunidad de amor, unidad y servicio, que busca glorificar a Dios y edificar el reino de Dios en la tierra. 122. Los sacramentos. Los sacramentos son signos visibles de la gracia invisible de Dios. Son instituidos por Jesús y celebrados por la Iglesia. Los sacramentos nos comunican la gracia de Dios y nos ayudan a crecer en la fe y en el amor. Los principales sacramentos son el bautismo y la cena del Señor. 123. La oración. La oración es el diálogo entre el creyente y Dios. Es un acto de comunicación, adoración, confesión, gratitud y petición. La oración puede ser personal o comunitaria, espontánea o formal. La oración es un medio de gracia que nos une a Dios y nos fortalece en la fe. 124. El discipulado. El discipulado es el camino de seguir a Jesús y aprender de Él. Implica un compromiso personal de amar a Dios y al prójimo, de obedecer sus mandamientos y de vivir según su ejemplo. El discipulado es un proceso de crecimiento espiritual que dura toda la vida y que nos lleva a ser cada vez más como Cristo. 125. El servicio. El servicio es la expresión práctica del amor al prójimo. Jesús nos enseñó que el que quiera ser el primero, debe ser el servidor de todos. El servicio es un acto de humildad y de entrega, que busca el bien de los demás y la gloria de Dios. El servicio puede ser realizado en la iglesia, en la comunidad y en el mundo. 126. El testimonio. El testimonio es el acto de compartir nuestra fe y nuestra experiencia con Jesús con los demás. Es un llamado a anunciar el Evangelio y a invitar a otros a seguir a Cristo. El testimonio puede ser personal o público, oral o escrito. El testimonio es un servicio a Dios y a los demás que busca llevar la luz de Cristo a un mundo que necesita esperanza. 127. La adoración. La adoración es el acto de reconocer la grandeza y la santidad de Dios. Es una respuesta de amor, gratitud y reverencia a su presencia. La adoración puede ser personal o comunitaria, espontánea o formal. La adoración es un encuentro con Dios que nos transforma y nos llena de su paz. 128. La alabanza. La alabanza es la expresión gozosa de nuestro amor y gratitud a Dios por su grandeza, su bondad y sus maravillas. Es una respuesta espontánea del corazón que reconoce su santidad y su poder. La alabanza puede ser expresada a través de la música, la oración, la danza, el arte y cualquier otra forma de expresión creativa. Es un acto de adoración que nos conecta con Dios y nos llena de su alegría. 129. La gratitud. La gratitud es el reconocimiento de los beneficios que hemos recibido de Dios y de los demás.
Es un sentimiento de aprecio y agradecimiento que nos invita a valorar lo que tenemos y a compartirlo con los demás. La gratitud nos hace más felices y nos ayuda a vivir con una actitud positiva. Es una virtud que debemos cultivar en nuestra vida diaria. 130. La humildad. La humildad es la virtud que nos permite reconocer nuestra pequeñez y nuestra dependencia de Dios. No es un sentimiento de inferioridad, sino una actitud de apertura y de servicio. La humildad nos libera del orgullo y la vanidad, y nos permite aprender de los demás y crecer en la fe. Jesús es el ejemplo perfecto de humildad, que se abajó hasta la muerte para salvarnos. 131. La obediencia. La obediencia es la respuesta de fe a la voluntad de Dios. No es una imposición, sino un acto de amor y de libertad. Al obedecer a Dios, demostramos nuestra confianza en Él y nuestra disposición a seguir sus caminos. Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, Juan 14:15. La obediencia es un camino de bendición y de crecimiento espiritual. 132. La paz. La paz es un don de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es un estado de tranquilidad y de armonía interior que nos permite vivir sin ansiedad ni miedo. La paz de Dios se basa en la confianza en su amor y en su providencia. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, Juan 14:27. La paz es un fruto del Espíritu Santo que nos ayuda a vivir en paz con nosotros mismos, con los demás y con Dios. 133. El gozo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo que nace de la fe y del amor a Dios. No es una alegría superficial, sino una felicidad profunda y duradera que nos llena el corazón. El gozo cristiano se basa en la esperanza de la vida eterna y en la certeza del amor de Dios. Es una fuerza que nos impulsa a servir a los demás y a compartir la buena noticia del Evangelio. 134. El amor al prójimo. El amor al prójimo es el segundo mandamiento más importante después del amor a Dios. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22:39. El prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda, sin distinción de raza, religión o condición social. El amor al prójimo se manifiesta en el servicio, la compasión, el perdón y la justicia. Es un signo de nuestro amor a Dios y una prueba de nuestra fe. 135. El reino de los cielos. El reino de los cielos es el reino de Dios, un reino de paz, justicia y amor que Jesús vino a anunciar y a establecer. No es solo un lugar, sino también una realidad presente en el corazón de los creyentes. El reino de los cielos es un regalo de Dios que se nos ofrece a través de la fe en Jesús. Es una esperanza para el futuro, pero también un compromiso para el presente, que nos invita a trabajar por un mundo más justo y fraterno. 136. La nueva creación. La nueva creación se refiere a la transformación radical del universo y de la humanidad que tendrá lugar al final de los tiempos, cuando Dios restaure todas las cosas a su estado original de perfección. Esta transformación será tan profunda que se describe como una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia y la paz. La nueva creación es la esperanza final de los cristianos y la culminación del plan de salvación de Dios. 137. La vida abundante. La vida abundante es la promesa que Jesús hace a sus seguidores, una vida plena y llena de sentido, que sobrepasa las limitaciones y el sufrimiento de la vida terrenal. Esta vida no se refiere solo a la vida eterna, sino también a la calidad de vida que podemos experimentar aquí y ahora al vivir en comunión con Dios y siguiendo sus enseñanzas. La vida abundante es un regalo de Dios que nos invita a vivir con alegría, gratitud y generosidad. 138. La esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada es la confianza en que Dios cumplirá sus promesas y en que tendremos parte en la nueva creación. Es una esperanza que se basa en la resurrección de Jesús y en la promesa de la vida eterna. Esta esperanza nos sostiene en medio de las dificultades y nos impulsa a vivir con fe, amor y perseverancia. La esperanza bienaventurada es un don de Dios que nos llena de alegría y nos anima a trabajar por un mundo mejor. 139. La comunión con Dios. La comunión con Dios es la relación íntima y personal que podemos tener con nuestro Creador a través de la fe en Jesús. Es un encuentro de amor y de gracia que nos transforma y nos llena de su presencia. La comunión con Dios se cultiva a través de la oración, la lectura de la Biblia, la participación en los sacramentos y el servicio al prójimo. Es una fuente de paz, gozo y fortaleza que nos acompaña en todo momento. 140. La imagen de Dios. La imagen de Dios se refiere a la capacidad que tenemos los seres humanos de reflejar la naturaleza divina en nuestra vida. Esta imagen no se refiere solo a nuestra apariencia física, sino también a nuestra capacidad de amar, pensar, crear y relacionarnos con los demás. La imagen de Dios fue dañada por el pecado, pero puede ser restaurada a través de la fe en Jesús y la acción del Espíritu Santo. 141. El propósito de la vida. El propósito de la vida es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Esta es la esencia del mensaje de Jesús y el centro de la vocación cristiana. Al amar a Dios y a los demás, encontramos sentido y plenitud en nuestra existencia.
El propósito de la vida no se limita a lo terrenal, sino que se proyecta hacia la eternidad. Estamos llamados a vivir para la gloria de Dios y para el bien de los demás. 142. El significado de la historia. El significado de la historia se encuentra en el plan de salvación de Dios. La historia no es solo una sucesión de eventos fortuitos, sino un camino que Dios ha trazado para llevar a la humanidad a la redención y a la plenitud. Jesús es el centro de la historia, el Verbo encarnado que vino a reconciliar al mundo con Dios. La historia tiene un final feliz, la victoria final de Dios sobre el mal y la instauración de su reino de paz y justicia. 143. La victoria fano. La victoria final es la certeza de que Dios triunfará sobre el mal y la muerte. Esta victoria se manifestará plenamente al final de los tiempos, cuando Jesús regrese en gloria y establezca su reino eterno. La victoria final es la esperanza que sostiene a los cristianos en medio de las pruebas y las dificultades. Es la promesa de que el amor y la justicia de Dios prevalecerán sobre toda fuerza del mal. 144. La vida abundante. La vida abundante es la promesa que Jesús hace a sus seguidores, una vida plena y llena de sentido, que sobrepasa las limitaciones y el sufrimiento de la vida terrenal. Esta vida no se refiere solo a la vida eterna, sino también a la calidad de vida que podemos experimentar aquí y ahora al vivir en comunión con Dios y siguiendo sus enseñanzas. La vida abundante es un regalo de Dios que nos invita a vivir con alegría, gratitud y generosidad. 145. La esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada es la confianza en que Dios cumplirá sus promesas y en que tendremos parte en la nueva creación. Es una esperanza que se basa en la resurrección de Jesús y en la promesa de la vida eterna. Esta esperanza nos sostiene en medio de las dificultades y nos impulsa a vivir con fe, amor y perseverancia. La esperanza bienaventurada es un don de Dios que nos llena de alegría y nos anima a trabajar por un mundo mejor. 146. La comunión con Dios. La comunión con Dios es la relación íntima y personal que podemos tener con nuestro Creador a través de la fe en Jesús. Es un encuentro de amor y de gracia que nos transforma y nos llena de su presencia. La comunión con Dios se cultiva a través de la oración, la lectura de la Biblia, la participación en los sacramentos y el servicio al prójimo. Es una fuente de paz, gozo y fortaleza que nos acompaña en todo momento. 147. La imagen de Dios. La imagen de Dios se refiere a la capacidad que tenemos los seres humanos de reflejar la naturaleza divina en nuestra vida. Esta imagen no se refiere solo a nuestra apariencia física, sino también a nuestra capacidad de amar, pensar, crear y relacionarnos con los demás. La imagen de Dios fue dañada por el pecado, pero puede ser restaurada a través de la fe en Jesús y la acción del Espíritu Santo. 148. El propósito de la vida. El propósito de la vida es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Esta es la esencia del mensaje de Jesús y el centro de la vocación cristiana. Al amar a Dios y a los demás, encontramos sentido y plenitud en nuestra existencia. El propósito de la vida no se limita a lo terrenal, sino que se proyecta hacia la eternidad. Estamos llamados a vivir para la gloria de Dios y para el bien de los demás. 149. El significado de la historia. El significado de la historia se encuentra en el plan de salvación de Dios. La historia no es solo una sucesión de eventos fortuitos, sino un camino que Dios ha trazado para llevar a la humanidad a la redención y a la plenitud. Jesús es el centro de la historia, el Verbo encarnado que vino a reconciliar al mundo con Dios. La historia tiene un final feliz, la victoria final de Dios sobre el mal y la instauración de su reino de paz y justicia. 150. La victoria final. La victoria final es la certeza de que Dios triunfará sobre el mal y la muerte. Esta victoria se manifestará plenamente al final de los tiempos, cuando Jesús regrese en gloria y establezca su reino eterno. La victoria final es la esperanza que sostiene a los cristianos en medio de las pruebas y las dificultades. Es la promesa de que el amor y la justicia de Dios prevalecerán sobre toda fuerza del mal.